Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a seguir con la serie de videos. Vamos a hablar de los fusibles. Vamos a ver los tipos de fusibles, características y cómo seleccionar un buen fusible. Mi nombre es Leslie Gaitán, profesor de electricidad y electrónica. Bienvenidos. Un fusible es un elemento que nos ayuda a controlar el paso de la corriente cuando esta es excesiva. Cuando es excesiva ya entra en su punto de función y, como decimos popularmente, se revienta y lo que hace es aislar el circuito. La idea es que vamos a ver entre los diferentes tipos de fusibles, como los que vemos ahí, cómo se utilizan y cómo nosotros los podemos calcular y utilizar de acuerdo al tipo de circuito. Entonces nosotros vamos aquí a mirar todos los tipos de fusible como los podemos ver allá. Son fusibles que se pueden instalar directamente sobre un zócalo o un slot, o fusibles que pueden estar dentro de un compartimento tipo breaker. Tenemos los fusibles, ahí vemos los fusibles que son atornillables, vemos también un cuadro de fusibles y todos los tipos. Este es gracias a la página de WordPress, una página que tiene para este tema todo el material, tanto bibliográfico como de imágenes o interactivos, para poder ilustrarles a ustedes y que tengan una mejor comprensión de este tema. Bueno, entonces aquí nosotros podemos ver cómo este filamento que está acá, él se va a calentar porque una corriente excesiva va a pasar a través de él. Entonces miremos aquí cómo arriba donde está la corriente va subiendo, el amperímetro nos va mostrando cómo va subiendo esta corriente y miremos acá el cómo se va colocando rojo, mire cómo va cambiando aquí de color a medida que la corriente va subiendo, ¿sí ven? Aquí está, mire, se puso totalmente rojito y se fundió. ¿Qué quiere decir? Que ahí entró él en puntos de fusión y este, por ejemplo, ese fusible ya no se puede arreglar, ni se puede colocar cable por encima, soldado, por favor, señores. Pero hablando ya como teóricamente, ¿por qué pasan todas estas cosas? Es por un efecto que se produce cuando la corriente pasa, que es un calentamiento que se conoce como el efecto Joule. El efecto Joule, pues sabemos que para que se presente debe estar involucrada una resistencia, ¿sí? Una resistencia. Si la resistencia es grande o pequeña, entonces la corriente tiene que romper esa resistencia. En ese momento se chocan las partículas o cargas eléctricas llamadas electrónicas que están circulando y lo que produce un calentamiento. Obviamente, el tiempo en que pasa esto, si es mucho tiempo, entonces a mayor tiempo va a haber más calentamiento, pues claro, la interacción, el roce y todo lo que se da en la circulación de la corriente eléctrica también produce calor. Y obviamente para lo que está hecho el fusible, que es para limitar la corriente, una de sus funciones, al limitar la corriente, entonces entre mayor corriente va a haber más calor. Si usted toca los equipos de potencia, ellos traen disipadores, traen ventiladores. ¿Por qué? Porque ellos manejan mucha corriente y eso produce mucho calor. Más adelante les voy a hacer un video de cómo hacer estos cálculos con el efecto Joule o cuando yo les explique cómo calcular un fusible para determinado circuito, pues también vamos a hablar del efecto Joule y vamos a hacer unos ejercicios muy pertinentes. Entonces nosotros vamos a trabajar con unas simbologías. Ahí podemos nosotros ver la simbología de los fusibles, las diferentes, son muchos símbolos, pero como las más típicas, las que más se manejan son las que vemos ahí. Entonces está el símbolo triple S, está el símbolo triple I triple E, ¿sí? I triple E, el ASCII, I triple E ASCII. El segundo que vemos de arriba hacia abajo es como de las simbologías más modernas, y el triple ASCII, el último, de arriba hacia abajo, el tercero, de la I triple ASCII, es como la simbología más antigua. Se está dando mucho la confusión de que este símbolo que nosotros vemos ahí, ese que está ahí, ese símbolo lo utilizan para
termomagnéticos para los breakers. Y eso es un error garrafal porque la norma no lo está indicando así. Pero ¿qué debo de tener yo en cuenta en los fusibles? Uno, el voltaje nominal al cual él debe ser conectado. Si yo, como todo elemento eléctrico, lo conecto a un voltaje equivocado, pues se me va a deteriorar, se me va a dañar o quemar. También la intensidad nominal es la capacidad de corriente que éste tiene para soportar el paso de la corriente antes de que entre en fusión o se reviente sus filamentos. El poder de corte o la capacidad de interrupción, este está ligado también al siguiente, que es el tiempo, o sea, qué tanto él puede tardar para su fusión, para reventarse. Entonces, el tiempo. Por eso hay fusibles que son retardadores de tiempo y hay fusibles que son muy rápidos dependiendo el equipo que yo tenga conectado. No es lo mismo yo tener un equipo electrónico a tener un motor. ¿Sí? El motor puede aguantar sobrecargas, mientras que el equipo electrónico no. Entonces, de acuerdo a eso, es que yo selecciono el fusible. Otro tipo de fusible es según su operación, ¿cierto? Entonces, entre los tipos de fusible o entre las clases según su operación está el limitador de corriente eléctrica, que es este limitador simplemente él no va a dejar que la corriente llegue a su máximo. Por ejemplo, si el circuito es de 10 amperios, este fusible antes de que la corriente llegue a los 10 amperios, él se va llega a su punto de fusión y va a abrir el circuito, va a descomunicar el circuito porque esa es la función del fusible. También tenemos tipos de fusible si es recambiable o no es recambiable, ¿sí? Y también tenemos cuando ellos van a trabajar en corriente directa o corriente alterna, ¿cierto? O si son simétricos que necesitamos conectarlos en dos líneas, por ejemplo, 220. Entonces, uno se conecta a una fase y otro se conecta en otra fase. O cuando yo voy a hacer, digamos, instalaciones fotovoltaicas, que los conecto tanto en la línea positiva como en la línea negativa. En ese orden de ideas, los fusibles que son descartables son aquellos que no se pueden arreglar, por decirlo así. Si podemos ver aquí, en este tipo de fusibles, entonces esta lámina que tenemos aquí, que fue la que vimos más anterior, que era la que se calentaba, este filamento que tenemos acá, este que estoy tocando acá, que es como una S, ese filamento, él se revienta. Entonces, la idea es que, ¿qué hago yo? Pues quito ese fusible y coloco otro fusible. Por favor, no vayan a soldar que sueltan un filamento acá y el otro aquí en este punto, hacen el soldado y listo, y lo reemplazan. La malicia indígena, que no es tan malicia indígena, porque si usted no calculó bien ese filamento, va a tener grandes dolores de cabeza. Bueno, el fusible rearmable, este es que yo le puedo cambiar su filamento en algún momento cuando este se revienta. Lo utilizábamos muchos, digamos, en las cañuelas de nuestra casa. Actualmente nosotros lo que hacemos es utilizar ciertos elementos como los que están aquí que podemos apreciar o podemos ver aquí, por ejemplo, estos elementos que están aquí a mi lado, este que está acá y este que está acá, estos elementos son varistores. Por ejemplo, los DPS están conformados por una serie de varistores correctamente ubicados y en algún momento estos se dañan, entonces yo lo que hago es el reemplazo de alguno de estos elementos. Entonces, estos no son como decíamos nosotros, desechables, no, este simplemente yo puedo reemplazar uno de los componentes para que siga su funcionamiento de acuerdo como para lo que se compró. De los más utilizados últimamente son estos que vemos acá, que son los fusibles inteligentes. Este ya es un sistema que está compuesto por un elemento que sensa la corriente y de acuerdo a eso abre o cierra unos relevos. Puede ser por voltaje o puede ser por calor. Un ejemplo de estos tenemos nosotros los que son los térmicos, los relés térmicos, que son una especie de fusibles. Ellos cuando detectan un calor por una de sus líneas, ellos lo que hacen es abrir el circuito. Y cuando ya la línea vuelve a su temperatura normal, lo que pasa es que lo
cierra. Estos fusibles están diseñados con una serie de periféricos que son los relés para manejar ya lo que es la potencia. Estos fusibles tienen de bueno que ellos tienen más vida útil que los fusibles que no son recambiables. Entonces vamos nosotros a aportar más al medio ambiente, pues por la respectiva contaminación, vamos a tener un circuito mucho más inteligente que nos va a proteger nuestros sistemas, entre otros. En ese orden de ideas, entonces nosotros vamos a hablar de las clases de los fusibles. Tenemos el fusible tipo G. Entonces, el fusible tipo G es un fusible que él va a tener su interrupción a los 10 kilovoltiamperios, que eso es según la norma EEE y la norma NEMA, y ellos van para un trabajo de 300 voltios y hasta 60 amperios. Como podemos apreciar ahí, su forma es circular y alargada, ¿cierto? Y sobre su cuerpo pues trae todas las características. Más adelante vamos a ver uno por uno y cómo se calcula para el circuito. El fusible tipo H no es recambiable y su capacidad también es de interrupción, como lo indica la norma de 10 kiloamperios, va entre 250 y 600 amperios en corriente alterna. Esto es posible para corriente alterna. Y yo lo puedo utilizar lo encuentro comercialmente hasta 600 amperios. Este no es limitador de corriente, simplemente él se va a calentar, pero hay que calcularlo bien en el momento de instalarlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema de 300 amperios y le coloco un fusible que no corresponde a 200 amperios, no le coloco que de 305 amperios, es un ejemplo que estoy dando, él llega a los 305 amperios y ¡pum! Ahí para arriba en 306, 307 o 308, él puede llegar a su fusión y abrir el circuito. Pero si el circuito de 300 amperios hace rato, se quemó. Entonces aquí lo tenemos. Él trae dos láminas al exterior, que quiere decir que es de ensamblar como en un slot. Lo ensamblo ahí. Bueno, estos fusibles yo los encuentro para insertarlos o para atornillarlos. Estos ya están sobre la norma NEMA, sino está entre la norma EEE 600, donde dice que ya no va a ser a 10, sino va hasta 200 kiloamperios. Imagínense, pues lo grande, se conectan a 600 voltios por línea y yo los encuentro en su valor comercial hasta 600 amperios. Entonces su diseño viene para ser atornillados en barras, como lo podemos ver ahí, los dos tipos de fusibles. Estos fusibles están dentro del grupo de los limitadores de corriente. Mire que también son de forma cilíndrica y también vienen en barra, quiere decir, para insertar en un slot o para atornillar en determinado caso. Estos fusibles vienen su capacidad de interrupción es entre 100 y 200 kiloamperios. Vienen también de acuerdo al tiempo de fusión. Tiempo de fusión, o sea que estos se llaman retardantes de función. Ejemplo, yo necesito conectar un motor. El motor, por su constitución y funcionamiento, él me puede aguantar una sobrecarga. Entonces, la idea es que este fusible no se me vaya a estallar, entre comillas, cuando haya la sobrecarga. Pues para eso vienen unas letras que es K1 a K9. En otro video les voy a explicar qué quiere decir letra por letra y cómo la puedo aplicar en el sistema. Los fusibles clase L, estos fusibles son ya de más potencia. A pesar de que se conectan a 600 voltios por línea, esta viene para 6000 amperios y tiene una capacidad de interrupción de 100 a 200 kiloamperios. ¿Ya? Estos fusibles van atornillados, como lo pueden ver ahí en la imagen, ahí arriba. Esos fusibles van atornillados, claro, porque es que la capacidad de corriente y de pronto la capacidad interruptiva va a ser mayor o es mayor. Entonces, el fusible KCR son fusibles que no son recambiables. ¿Qué quiere decir? Que se dañó y hay que reponerlo. Estos fusibles van de 250 a 600 voltios y vienen hasta 600 amperios, son también de uso común. También tenemos los fusibles para utilizarlos en corriente directa o corriente
continua. Son fusibles que van desde 1 décimo de amperio hasta 30 amperios. Son muy utilizados para sistemas pequeños. Van hasta 600 voltios, capacidad interruptiva de 200 kiloamperios, norma EEE, y son pequeños, son los más utilizados que encontramos nosotros tanto en los equipos de medición, equipos de comunicación, entre otros. Bueno, hasta aquí ya les hice un breve recuento de un recorrido por todo lo que son las clases, los tipos y uso de los fusibles. Es muy importante que ustedes tomen nota en el cuaderno, hagan un resumen para que les quede aquí en este músculo que hay que ejercitar, lo que llama memoria. Mi nombre es Leder Gaitán, profesor de electricidad electrónica. Recuerden que ustedes son los mejores. Hasta el próximo video.